Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy estaríamos viendo el quinto video, respecto a nuestra materia de análisis y evaluación de casos. El día de hoy vamos a hacer referencia totalmente a cómo se hace un estudio de caso para poder darnos una idea más específica y clara de qué manera lo podremos realizar. Esto lo vamos a ir enfocando y se puede realizar desde un salón de clases. Si bien habíamos mencionado y nos había aportado Angie la situación en la cual ya no se puede generar un análisis de caso sin una previa autorización de los padres de familia. En algunas circunstancias y en algunas situaciones cuando podemos reflejar o si me enfoco en un salón de clases veo que algún niño tiene alguna conducta y yo cuento con las herramientas necesarias para hacerlo, obviamente con consentimiento, se puede generar un estudio de caso solicitando la necesidad para bien ayudar a resolver una situación de un caso en específico si detecto a un niño o a un alumno en alguna situación de conflicto. En la parte profesional, en la parte de la psicología, es lo que yo voy a iniciar a plantear cuando voy a tener a un paciente o cuando voy a detectar algunas conductas inadecuadas en el entorno en el cual puedo estar desarrollándome laboralmente y puedo detectar que una persona puede generar alguna situación, o bien cuando ya esté ejerciendo, aquellos que se acercan directamente a decirnos o a solicitarnos el apoyo para ello. Y bueno, ¿de dónde viene el estudio y el origen del estudio de caso? ¿De dónde es el origen? Si bien van a ser con el surgimiento de las ciencias sociales en el siglo XIX, se va a utilizar como un método de investigación y esto se va dando en una investigación médica y psicológica y ha sido utilizado generalmente en la sociología y de los pioneros del análisis de caso está Max Weber y Karl Marx, que les voy a pedir por favor que busquen un poquito de información de ellos para ver a qué es a lo que se refiere con la cuestión de análisis de caso y de estudio de caso. Si bien un estudio de caso es una herramienta en el área de la investigación y es una herramienta fundamental en nuestra área de las ciencias sociales y de igual manera en la administración cuando nos vamos a enfocar en el área de recursos humanos. Recuerden que pedagogía y psicología tienen la gran ventaja de que pueden trabajar en el área de recursos humanos. Ciencias de la educación, hablamos de un análisis de caso ejemplificándolo o generándolo cuando nosotros detectamos alguna conducta no aceptable o alguna conducta que genera conflicto de una persona, de un alumno, que no lo permite socializar. Entonces es cuando podemos entrar a un análisis de caso. Sirve también en la administración, como bien se los acabo de mencionar. Sin embargo, la cuestión de la utilidad que se ha expandido a otros campos como la economía o la mercadotecnia. El estudio de caso analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos que representan algún tipo de problemática en la vida real, en el cual el investigador no tiene problemática en la vida real, en la cual el investigador, no tiene control. Al utilizar este método, el investigador intenta responder el cómo y el por qué utilizando múltiples fuentes y datos. Regresando a lo que les estaba mencionando, el estudio de caso es cuando nos enfrentamos o detectamos que tenemos a una persona en nuestro entorno laboral y esta persona socialmente no se adecua o no controla o tiene situaciones que a lo mejor intelectualmente está bien, pero en conducta no deja socializar o no deja enfrentarse ante la sociedad. De las características principales que yo voy a utilizar en un análisis de caso, estaríamos hablando primero de que vamos a tener 4 tipos o 4 pasos para el análisis de caso. Uno sería que es particularista, o sea, va directamente particular, enfocándose a la persona que nos va a traer la problemática. Descriptiva, en la cual vamos a ir describiendo las situaciones y vamos a ir haciendo referencia de ello. Modo heurístico, quiere decir que la herramienta es que vamos a buscar las soluciones o la práctica que estas personas tienen que enfrentar ante la problemática y nos vamos a basar sí o sí en una cuestión de las experiencias, de intuiciones y de unas reglas generales para poder estar dentro de la sociedad y poder adecuarnos correctamente para poder entrar dentro de la sociedad. Y después de ello nos vamos a ir a un razonamiento inductivo o a una cuestión inductiva, que es una cuestión a la cual vamos a concluir desde una lógica a partir de la observación de esta persona.
Entonces, son como los pasos. Voy a estar en la persona particular, voy a empezar a escuchar su discurso en manera de descripción de lo que sucede con esta persona. Después de ello voy a ver en la parte de la heurística de qué manera puedo ir encaminándolo a través de una lógica y experiencia, perdón, y obviamente de los conocimientos, y después de ello voy a dar la cuestión inductiva, que es la conclusión de cómo se puede ir generando o dando la respuesta hacia este análisis de caso. Cuando hablamos de un estudio de caso, se van a enfocar hacia solo un individuo o una cosa, ya sea por ejemplo una persona o meramente en la escuela. A lo mejor si yo voy a detectar o voy a ver que hay una escuela, plantel tal del CONALEP que tiene una situación sumamente conflictiva, o hay muchas situaciones en cuanto a drogadicción o en cuanto a alguna adicción o cuestiones de violencia, entonces me voy a enfocar sí o sí meramente solo a ese plantel. Cuando estoy hablando de una cuestión en la parte de la psicología, me voy a enfocar a la persona meramente que llega a solicitarme apoyo para la cuestión psicológica. Esto nos va a permitir un análisis mucho más profundo y consistente del mismo. Asimismo, va a permitir una amplia recopilación de la información, cuando me enfoco solo en un análisis específico. Creo que esta parte está como bastante clara. El desarrollo de este tipo de investigación nos va a apoyar en diferentes técnicas de recuperación de la información, que van desde observaciones personales y pasando por encuestas y entrevistas. Son todas aquellas. Si yo quiero conocer situaciones en un salón de clases o en una escuela, voy a empezar a hacer entrevistas para empezar a analizar y detectar este foco y esta situación que me está generando esta problemática. Cuando estoy hablando de un caso en particular, una persona en particular, voy a empezar a preguntar entrevistas, historia, a qué se dedica, historia me refiero a historia de vida, a qué se dedica, cuántos años tiene, cómo es su familia, si es soltero, si es casado, cómo se lleva con su pareja, si tiene hijos, cómo se lleva con ellos, para empezar a hacer esta indagación profunda de saber qué es aquello que no lo permite tener una cuestión emocional estable. En la cuestión de las escuelas, qué es lo que hace o qué es lo que está generando este descontrol ante la situación que se nos presente. Entonces se van realizando de esta manera y es por pasos. Primero hago una entrevista, después de ello puedo, a través del discurso y de lo que yo veo en las entrevistas, puedo generar a lo mejor con una encuesta de ya tengo ciertas características, entonces puedo todo basarlo, lo puedo generalizar todo en una encuesta y entonces para ir detectando e ir seleccionando ciertas cuestiones en cuanto a la situación. También los estudios de caso no son apropiados para probar una hipótesis. Las hipótesis son suposiciones. Yo no puedo realizar una suposición de el plantel CONALEP de Ecatepec es adicto simplemente porque está en Ecatepec y sabemos que en Ecatepec la delincuencia y las adicciones son fuertes. No puedo estimar o no puedo realizar una hipótesis sin antes haber realizado un estudio. Si me voy a un análisis más particular en una persona, yo no puedo decir el padre es alcohólico y golpea pues porque creció en una familia de alcoholismo y no se diga más, no, o sea, tengo que indagar si es un factor, a lo mejor puede ser un factor, pero qué es lo que lo ha llevado a que esta persona sea alcohólica y golpeadora. Es un ejemplo burdo, pero quiero que lo vayan teniendo como muy en claro. Una vez que no se puede generar una hipótesis, los resultados sí me pueden emplearse para que nosotros podamos tener estudios posteriores. Entonces, no vamos a generar una hipótesis, pero sí vamos a dejar abierto a que estos análisis de casos se manejaron, se dieron de tal manera, pero de igual manera quedan abiertos para futuros estudios. Esto es, para que puedan seguir indagando a profundidad ante ciertas situaciones. En las escuelas hay que estar haciendo análisis continuos para ver cómo van entrando las generaciones y si se siguen contradicciones. Si hablamos de una escuela problemática en adicciones, si hablamos de una situación problemática en una persona, es la estrategia que funcionó para resolver este caso fue tal, pero queda abierta a si hay otra propuesta que pueda funcionar para una situación similar, pero a lo mejor la resolución que se obtuvo después del análisis de caso no funcionó en este caso y damos como otra estrategia para poder implementar. Entonces podríamos concluir con que ya hay dos opciones de las cuales se presentan casos similares al particular y se puedan generar estrategias similares. Espero estar siendo clara y si no, me lo van planteando por favor en las dudas. Dentro de todo,
y los análisis de caso pueden ser asertivos y se pueden generar a profundidad, pero también van a tener desventajas. ¿Cuáles van a ser? Pues miren, los análisis de caso, en las desventajas que se puede generar, es que los tiempos son demasiados grandes cuando hacemos un análisis de caso en una escuela, por ejemplo. Si lo hacemos en una cuestión terapéutica de persona a persona, también es largo, pero es como más concreto. Sí o sí se tiene que recopilar una cantidad amplia de información de situaciones diferentes que casi nunca pueden ser seleccionadas. Las personas no podemos estar manejando y manipulando las situaciones o los climas en los que se presentan ciertas conductas. Entonces es muy amplia y si nos enfocamos como en una cuestión de escolar, el costo puede ser elevado. En cuanto a la terapia no puede ser tan corta, 2-3 sesiones. Se puede generar de 3, 5, 6 meses hasta un año. Entonces también es la posibilidad del paciente que tenga para estar pagando las sesiones y la escuela, o en el caso de los análisis en la escuela, que se tenga el presupuesto para realizar todo esto, porque no nada más es el estudio, sino todos los materiales que se puedan utilizar en una cuestión de escuela. En la cuestión personal, pues nada más es el pago de las sesiones. Otra de las ventajas es que no se permite establecer relaciones causa-efecto entre lo que se observa y lo que se piensa que es. Estudiar relaciones causales no es su propósito. No podemos ir dando conclusiones a partir de lo que observamos ante una sola situación, porque pueden presentarse más situaciones entre las mismas conductas a partir del momento en el que se encuentra. Y no pueden darse resultados preliminares hasta que el estudio ha concluido. Como se los mencionaba en un inicio, no podemos generar una hipótesis de decir, ya sé por dónde va. O sea, necesito realizar el análisis de caso a profundidad para entonces ya sí llegar a una conclusión concreta. Aún así, queda la apertura de poder dar más conclusiones y más situaciones, pero sí o sí tenemos que indagar a profundidad. De los objetivos principales que vamos a tener en un análisis de caso, sería producir un razonamiento inductivo. Puede producir nuevos conocimientos al lector, hacer una crónica, proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción o un caso estudiado, comprobar y contrastar fenómenos, situaciones o hechos, pretende elaborar una hipótesis y el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y o transformar, que es todo lo relacionado que les había mencionado. El objetivo de un análisis de caso es realizar un pensamiento que la persona o la situación o el grupo de estudio se genere una medida para poder controlar la situación. Pero también esto nos va a ayudar para tener nuevos conocimientos y también nos va a poder dar apertura a situaciones similares que se puedan resolver. Al elaborar hipótesis, bueno, entonces yo puedo ya sí hacer una afirmación una vez que ya terminé y tengo el resultado del análisis de caso. Y también esto, también se los mencioné, nos permite tener una apertura de alguna situación similar y poder tomar esa misma solución. Entonces es uno de los objetivos principales de los análisis de caso. ¿Cuáles serían los pasos para elaboración o la elaboración que yo voy a tener de un análisis de caso? Pues lo voy a tener en 10 pasos. Primero va a ser elegir un fenómeno de estudio y describirlo en la forma más compleja que se pueda. Vamos a recolectar la mayor cantidad de información respecto a ese estudio. Vamos a estructurar y organizar la información. Vamos a definir o desarrollar un marco teórico. Cuando estamos hablando de un marco teórico, necesito buscar referencias y necesito buscar casos muy similares a los que estoy atendiendo. En cuestión teórica, en cuestión científico, si hay estudios previos, las conductas, todo lo que se me puede ocurrir en un marco teórico, para yo poder tener las herramientas teóricas y poder llevarlo a lo práctico. Vamos a definir a confrontar los datos recopilados con el marco teórico. Entonces, ver ciertas conductas de las situaciones que nos planteamos para ver, tal autor menciona que la conducta de un adicto es así, sí tiene razón porque mi paciente se comporta de tal manera. Menciona tal autor que la situación, el entorno social para que una escuela esté con cuestiones adictas tiene que ver con el nivel de los padres y entonces nos podemos dar cuenta que a lo mejor la mayoría de los papás no tienen un nivel educativo. Estoy como divagando un poco, pero sí lo que quiero que entiendan es cómo se va generando la cuestión de un marco teórico.
Vamos a seleccionar la información útil del marco teórico y de los datos, que es lo que más me va a servir. Escribir una serie de preguntas que sirvan como guía para el estudio de caso, que era lo que les estaba mencionando. Hago la entrevista, después de todo lo que observo y detecto y puedo dar como este diagnóstico de dónde está la problemática, me meto en las cuestiones de marco teórico, busco todas las referencias, saco lo más importante y lo más relevante y de ahí puedo generar un instrumento de evaluación, que en este caso sería una encuesta, específicamente poniendo respuestas que yo sé que me van a dar la respuesta a la cual yo pretendo llegar. Voy a definir los principales aspectos o temas de investigación. No voy a indagar más allá de lo que no me concierne, a lo que detecto que es lo que quiero analizar. Y analizar la información seleccionada y analizarla de acuerdo con preguntas formuladas a los aspectos relevantes a investigar, que está muy similar a la cuestión número 7, y hacer una breve conclusión del caso y escribir la bibliografía consultada. Es como un marco teórico en el cual teóricamente puedo respaldar lo que estoy viendo en la práctica y cómo lo puedo concluir y decir el autor tenía razón por estas situaciones y presenta mismos patrones de conductas, mismas situaciones. Espero que esté quedando un poquito más claro. ¿Cuál es la función del análisis de caso? Sí o sí nos va a servir principalmente para diagnosticar y ofrecer situaciones en el ámbito de las relaciones humanas. Yo voy a diagnosticar y entonces voy a saber cuál es mi enfoque, hacia dónde quiero concluir. Si es una persona adicta golpeadora, entonces sí o sí voy a dirigirlo para las situaciones de evitar que tome y previo a va a dejar de golpear. Es como mi objetivo. En la cuestión de la escuela que les estoy mencionando, si tiene una cuestión adictiva, pues entonces sería, perdón, de adicciones o donde se maneja mucho la droga, entonces tendría como las estrategias para y todo lo que voy a hacer para que los alumnos concienticen que aunque puedan estar en un ámbito donde se genera mucha droga, las consecuencias que pueden tener si se involucran en consecuencias, estoy hablando legales y de salud, de consecuencias físicas. También me dice que una de las funciones es útil para ampliar el conocimiento en un entorno real desde múltiples posibilidades, variables y fuentes, y también para poder analizar un problema, para poder analizar un problema, para determinar el método de análisis, las diferentes alternativas de soluciones y para tomar una decisión objetivas y viables. Entonces, una vez que yo ya analizo y veo toda la teoría, hago entrevistas, tengo toda la información requerida, entonces voy a llegar a una conclusión, sería como lo que se tiene que hacer para evitar las situaciones en las cuales se está presentando. Entonces, esa es como de la función de un análisis de caso. Y si esto lo enfoco también en una función en un ámbito escolar, pues nos va a fomentar el análisis para comprender fenómenos verosímiles de la actualidad con el fin de proporcionar herramientas como conceptos teóricos que ayuden a comprender y a solucionar el problema. Finalmente es importante mencionar que el estudio de caso varía con las disciplinas. Como bien lo mencioné y lo puse en el ejemplo. Les estoy tratando de dar, más bien estoy enseñando que se puede hacer un análisis de caso, un mismo tema, en una cuestión psicológica de paciente a psicólogo o a terapeuta y de terapeuta hacia un caso fuerte de una situación en un ámbito escolar. Lo puedo hacer en una escuela, lo puedo hacer sí o sí en un grupo, en un salón de clases o incluso solo enfocarme en un salón de clases pero solo en una persona en específico. Entonces, estas son las cuestiones de en qué consiste el análisis de caso. Como actividad les voy a pedir por favor que me anoten los puntos más importantes que ustedes consideren que pueden ser funcionales en un análisis de caso en su entorno. Por ejemplo, aquellos que trabajan, ¿de qué manera podrían detectar un análisis de caso en su ambiente laboral? Es lo que les estoy pidiendo como actividad, se los vuelvo a repetir. Me van a hacer un análisis o más bien los puntos más relevantes de los conceptos que les acabo de dar y cómo estos ustedes lo pueden implementar en su ambiente laboral. Esa sería la actividad que me tienen que entregar de esta materia y el día miércoles les estaré mandando el siguiente video. Si tienen alguna duda, saben que estoy abierta en el WhatsApp y cualquier situación se pueden poner en contacto conmigo. Que pasen un excelente inicio de semana.